Continuamos nuestro camino de Cuaresma. Hoy vamos a ver algo que más que una reflexión va a ser algo para que nos llevemos nosotros a la oración. Es algo que los jesuitas por mucho tiempo no dábamos porque no lo entendíamos hasta que hace pocos años un jesuita psicólogo, que es Adolfo Chércoles, como que abrió esta reflexión. Y por aquí va esta forma de orar. San Ignacio dice, primero vemos los 10 mandamientos. Esos los conocemos. El chiste es ver, dice San Ignacio, no si lo rompí una vez, pues más bien como algo que si me pasa varias veces que lo rompo, entonces pues ya le pongo atención a eso, ¿no? Y junto con los 10 mandamientos podríamos ver si hay cosas como en la vida espiritual, como de tipo que yo considero más serio, que me metan como en problemas. Después vamos a ver los 7 pecados capitales, que es una forma de hablar de los hábitos que tenemos en nuestra vida, nuestra forma habitual de estar en el mundo. Y después vamos a ver los 3 poderes del alma y luego los 5 sentidos. Vamos hablando de cada uno por separado. Los 10 mandamientos, podríamos pensar que esto es como un examen de conciencia, pero no lo es. Sino que con los 10 mandamientos lo primero que hacemos es que nos confrontamos con que mi forma de vida en ciertas áreas está como en contraste con los sueños de Dios para el mundo. Lo que yo creo que es para mi bien, que busco, Dios me dice que es lo contrario a lo que Dios busca. Entonces, con ellos nos confrontamos con realidades serias. Cuando rompemos directamente los 10 mandamientos es, pues, por ejemplo, el abandonar a mis padres en su vejez. De eso se trata el honrar a tu padre y a tu madre. El cometer adulterio, el matar, el robar, dar falso testimonio, eso se refiere en corte, ¿no? Son cosas serias. Y siempre, cuando vemos a los 10 mandamientos, también podríamos decir que no nos pasa de repente que los rompemos, sino que son el resultado, como la puntita de un iceberg, de algo más profundo. Y aquí es donde entran los 7 pecados capitales, que era de manera antigua una forma de hablar de los hábitos, mi manera de estar en el mundo, de entrar en mis pensamientos, a las cosas que le pongo atención. Son 7, pero podríamos ver diferentes cosas también que son habituales para cada uno. Y son diferentes formas de relacionarnos con el mundo y entrar en la realidad. La lujuria es en cómo le doy vueltas a los pensamientos y al sentido del placer, a las personas, el utilizarlas para mi placer. Puede ser lo mismo con la gula, que tiene que ver con la relación con la comida y hasta mi cuerpo a veces. La pereza tiene que ver con la relación con la actividad, el no hacer. A veces es como una forma de no involucrarme. La envidia en la relación con las cosas, la avaricia con el dinero, el orgullo y la ira, que siempre tienen que ver la relación con mi sentido de quién soy. El orgullo para sentirme que soy mejor que, y la ira para sentirme que si me han dañado, en realidad estaban muy mal ellos. Entonces, son formas habituales de estar que cuando se salen de control nos llevan a los pecados capitales. La lujuria termina acabando en adulterio. La ira termina acabando en asesinato. Y esos tienen como su correlación a veces más clara. Y valdría la pena ver esta línea que divide. Por un lado está lo que los otros ven, sería como la línea del mar, lo que ve la gente del iceberg, y luego está lo más profundo, que es mi vida interior.
Y por aquí, pues es donde le podemos sacar más provecho a esta oración. Y tiene que ver con que cuando le pongo atención a todo esto, me doy cuenta primero que hay tres cosas que están pasando. San Ignacio llama esto las tres potencias del alma. Esto tiene que ver con nuestra vida interior y que todo está muy relacionado con la voluntad, el entendimiento y la memoria. Si comenzamos con la voluntad, primero vale la pena reconocer que muchas de estas cosas nos autoengañamos y pensamos, pues como que no lo pude controlar, como que de repente me pasó. Y la realidad es que como que hay que ponernos un poquito de atención cuando estamos en esos momentos para reconocer que hay algo ahí de mi voluntad, que yo desde mi deseo empecé a darle vueltas a algo y empecé a desear hacer algo, ¿no? Y hay que verlo también un poco como con compasión, porque casi todo esto responde a nuestro entendimiento. Y aquí de verdad que vale la pena parar. Cuando alguien comete un pecado de estos, casi siempre el mismo pecado trae su consecuencia y nos causa problemas, pero lo hacemos de todas formas. ¿Por qué? Generalmente es porque tengo yo un entendimiento de la vida que me dice que esta es la única forma o de protegerme, o de sobrevivir, o de encontrar algo bueno para mí, o de encontrar placer, o de saber quién soy. Y por eso se vuelve tan, tan habitual en nuestra vida, porque hay algo ahí que yo me digo, un diálogo interior, que vale la pena comenzar a despertarnos a eso y a hablarlo con Dios, que me dice, por ejemplo, pues que si no como para darme este placer, el mundo es tan difícil, estoy batallando tanto que no tengo un placer fuera de esto. Igual con la sexualidad puede ser. Y para otra persona va a ser diferente. Para otra persona a lo mejor su entendimiento es, pues ahora que hay comida, vamos a comer porque quién sabe si no hay mañana. Y con cada uno de estos, con la ira, podría ser, pues yo he experimentado maltrato y yo, si no le doy vueltas a esto y me doy cuenta de la forma en que estuvo mal y en mi mente pienso, ahora cómo le voy a responder a la próxima que alguien me haga algo malo, pues entonces voy a terminar totalmente humillado sin saber quién soy. Todos estos son los entendimientos y cada quien trae el suyo. Si no controlo la situación, se me va a descontrolar la vida. Y en cada uno de estos podemos ver que hay algo de realidad. Lo tenemos que esto ver con misericordia. Porque todo esto está centrado en cosas que nos han pasado en la memoria. Y es cuando le rascamos y nos damos cuenta, pues que sí. Que si mi relación con la comida está así, a veces es porque en realidad, si alguien pasó hambre en su infancia, pues llegó a entender que cuando hay comida hay que comer. Alguien que ha sido maltratado, pues dice, si yo no reconozco que esto está mal, me ha pasado que nadie lo reconoce y me pierdo. Y con cada uno de estos hay cosas en nuestra memoria que necesita ser sanado. Y por ahí comienza que esto no es nada más un descubrimiento, sino un espacio al que tenemos que comenzar a invitar a Dios. Es traer a Jesús y decirle, Señor, te necesito aquí en este espacio vulnerable. Cerrar los ojos, ponerle pausa a estos eventos y decir, Señor, ¿tú cómo ves esto? Y a veces es dejar nada más que Dios nos abrace. A veces es dejar que Dios nos hable a nuestro entendimiento y nos diga otra forma de verlo. A veces es dejar que el Señor nos diga que somos valiosos, inclusive cuando creemos que la única forma de obtener eso es a través de nuestro esfuerzo. A veces el Señor nos quiere decir que podemos disfrutar de la vida sin tener que dañarnos y que Él quiere ayudarnos a estar ahí. A veces nada más es que el Señor quiere llorar con nosotros.
porque nos pasó algo que nunca debió haber pasado. Y por ahí se conecta todo esto con los sentidos, con mi experiencia. Todo al final está basado en la realidad, una herida que hace que todo se salga como de proporción. Ya están el tacto, el olfato, el gusto, la vista. He escuchado cosas, he sentido cosas, he visto cosas que me han dañado y todo esto lo hago a veces para protegerme. Como adulto, pues revisamos comenzando de los 10 mandamientos y rascamos hasta los sentidos. Y nos damos cuenta que Dios siempre está como en la realidad como es. Y todas estas cosas como que nos sacan de la realidad como es. Lo que pasa es que estas heridas hacen que veamos las cosas fuera de proporción. La realidad es que como niños, pues la vida se nos va formando al revés. Primero sentimos, luego nos damos cuenta, hacemos sentido del mundo, con esto la memoria, el entendimiento de la voluntad, y después se forman estos hábitos y estas formas que nos atan, que acabamos a veces hasta con pecado mortal. Entonces para este día, esta semana, tal vez podremos hacer esas búsquedas e ir invitando al Señor a esos lugares vulnerables. Pide al Señor que los toque, que nos abrace ese niño, ese joven, esa persona pequeñita que vivió cosas difíciles y decirle, Señor, pues yo necesito que tú me hables a mi entendimiento. Entiendo hacia el mundo. Ayúdame a verlo más como es, más como tú lo ves. El Señor al final es el camino, la verdad y la vida. Así que pues esta forma de orar nos invita a seguirlo a Él y a pedirle que Él nos encuentre en esos espacios vulnerables y que nos muestre el camino, que nos muestre la verdad de las situaciones que sacamos de proporción y que nos dé la vida plena que Él quiere darnos para nosotros y para el mundo. Amén. Dios los bendiga.